Hola, ¿qué tal, mis chicos? ¿Cómo están? Le habla su querido profesor Pablo Calderón y pues hoy vamos a hablar un poquito de desigualdades en los números reales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es una desigualdad? Pues una desigualdad es una expresión que tiene estas formas, mire, que tiene estas formas, estas cuatro formas. Entonces, la primera hace referencia que tengo, bueno, tengo dos letras que me representan dos números que pertenecen a los números reales, ¿cierto? ¿Y qué ocurre acá? Pues acá tengo que A es menor que B, acá A es mayor que B, acá A es menor o igual que B y acá sería A mayor o igual que B. ¿Listo? Bueno, muy bien. Tenemos unas propiedades. Cuando hablamos de las desigualdades, debemos hablar de unas propiedades. Y esas propiedades se basan en estas tres letras, A, B, C. Esas tres letras me están representando números reales. ¿Listo? Números reales. Bueno, muy bien. Entonces, acá la primera que me dice, acá pues me dice que tengo un número que es menor que otro número. Tengo A que es menor que B. A su vez, tengo que B es menor que C. ¿Cierto? Entonces yo puedo llegar a la conclusión de que este primero, que es A, va a ser menor que este segundo, que es C. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, la siguiente propiedad, ¿qué me dice la siguiente propiedad? Me dice lo siguiente. Tengo una desigualdad, resulta que las desigualdades tienen dos lados, en este caso tiene dos lados, o más puntual, miembros, se les llama miembros, ¿listo? Entonces, tengo dos miembros. ¿Qué ocurre? Si al primer miembro le sumo o le resto un número, pues lo debo hacer en el siguiente, en el otro miembro. Si yo sumo o resto, también lo debo hacer en el otro miembro para no dañar el sentido de la desigualdad. ¿Listo? Bueno, muy bien. En la siguiente desigualdad, ven, acá la tengo. Me dicen que tengo una desigualdad. Ahí por dar un ejemplo, tengo A menor que B, pero podía haber sido A mayor que B, ¿cierto? Y tengo un número positivo, tengo un número que es mayor que cero, ¿sí? Un número que es mayor que cero. ¿Y qué ocurre? Si al primer miembro yo le sumo un número, el número, en este caso sería C, al otro lado también lo debo hacer, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Como C es positivo, no se me daña el sentido de la desigualdad. ¿Listo? No se me daña el sentido de la desigualdad. En este caso, en este ejemplo, seguiría siendo menor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, en la siguiente propiedad me hablan de lo mismo. Mire, me hablan de prácticamente la misma. Mire, acá tengo una desigualdad, pero en este caso tengo un número que es menor que cero. O sea, es un número negativo, es un número negativo. ¿Qué ocurre? Multiplico en ambos miembros, pero en este caso el sentido de la desigualdad sí me cambia. Miren, el sentido de la desigualdad sí me cambia. El sentido inicial era menor, se me convirtió en mayor. ¿Listo? Entonces, cuando multiplico o divido un número por un número negativo, pues el sentido de la desigualdad me cambia. ¿Listo? Me cambia. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de los intervalos. Cuando hablamos de desigualdades, siempre debo hablar de intervalos. Bueno, entonces, ¿qué es un intervalo? Pues son subconjuntos. ¿Subconjuntos de quién? De la recta real. ¿Listo? De la recta real. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a basarnos en dos letras que me están representando cualquier número real. ¿Listo? Bueno, entonces, el primer intervalo que voy a conseguir es el intervalo abierto. ¿Sí? Se caracteriza por qué. Cuando hablamos de abierto, se caracteriza de que siempre utiliza paréntesis. Si se dan cuenta, mire, paréntesis, utilizan paréntesis. ¿Ok? Bueno, y cuando hablo de paréntesis o de un intervalo abierto, estoy hablando de un menor o puede ser un mayor, ¿cierto? O sea, el intervalo abierto nunca lleva mayor igual o menor igual. ¿Listo? Y gráficamente, miren que este óvalo que está acá no se rellena, está sin rellenar. ¿Sí es? Bueno, entonces, a ver, expliquemos ahora si el intervalo abierto. Entonces, cuando hablamos del intervalo abierto, debo hacer lo siguiente. Bueno, vienen dos paréntesis y acá que me están diciendo que son todos los números que pertenecen a los números reales que están dentro de este intervalo. Mire, A es menor que X y X a su vez es menor que B. ¿Sí? Gráficamente es lo que está acá en rojo. Son todos los números que están entre A y B. Sin tomar A, sin tomar B. Sí, o sea, A no hace parte de ese intervalo, B no hace parte de ese intervalo. Son todos los números que están dentro de ellos. Listo, por eso precisamente se llama abierto. Bueno, muy bien. Ahora, miremos el intervalo cerrado. El intervalo cerrado, miren, se utilizan corchetes. Y cuando utilizamos el intervalo cerrado en la descripción del conjunto, siempre va a tener
el igual, miren. Menor o igual en este caso, pero también puede ser mayor o igual. Listo. Y gráficamente estos óvalos van rellenos, mire, van rellenos. ¿Listo? Si se dan cuenta, van rellenitos. Bueno, entonces, miremos a ver. Bueno, ya sabemos que es con corchetes. ¿Y qué es? Son todos los números reales que están dentro de A y B. Dentro de A y B. Y también hace parte A de ese conjunto y también hace parte B de ese conjunto. Listo. Por eso es que acá gráficamente está, bueno, tanto A como B rojo y y todos los números que están dentro de ese intervalo. Listo. Dentro de A y dentro de B. ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien. Siguen otros, se llaman los mixtos o los semiabiertos o los semicerrados, en algunos autores los llaman así. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? A ver, la característica es que uno es cerrado o con corchete, miren, uno es con corchete, y el otro es con paréntesis, miren, ¿sí? Uno es con corchete, ya puede ser el primero o el segundo, y el otro es con paréntesis, ya puede ser el primero o el segundo, listo. Bueno, muy bien. Entonces, este ya me queda muy fácil de explicarlo porque ya entendemos los otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Mire, son todos los números en el primero. El primero viene cerrado, el segundo abierto. ¿Qué significa? Que A entra en el intervalo y B no entra en el intervalo. Listo. Entonces, son todos los números reales que están dentro de A y B. A sí entra, mire que acá dice que A entra, pero B no entra. Listo. Y gráficamente nos damos cuenta de eso. Mire, todo lo que está de rojo. La A está de rojo, sí entra, todo este intervalo entra, B no entra. Listo, B no entra. Bueno, muy bien. Y pues el otro mixto, miren, en este caso, A no entra, B sí entra, ¿ok? B sí entra. Y son todos los números que están, bueno, que pertenecen a los números reales que están dentro de ese intervalo. B entra, fíjense que B sí entra, A no entra, listo. Y gráficamente nos damos cuenta que sí, mire, se cumple, A está sin rellenar, no entra. Todo esto que está de rojo entra e incluso B porque también está en rojo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, vienen los intervalos infinitos. Infinitos. Y cuando hablamos de los intervalos infinitos, estamos hablando de cuatro intervalos. ¿Sí? Estamos hablando de cuatro intervalos. Entonces, son muy fáciles. Mire, cuando hablamos de menos infinito o de más infinito, cuando hablamos de menos infinito o de más infinito, estamos hablando de qué? De números que no sabemos, en el caso de menos infinito, dónde comienzan. ¿Sí? Dónde comienza la recta real. Y cuando hablamos de más infinitos, estamos hablando de un número que no sabemos, que sabemos que es muy, muy grande, pero no sabemos dónde termina. Listo. Menos infinito es un número muy, muy, muy pequeño, pero no sabemos cuál es. Y el infinito es un número muy, muy grande, no sabemos cuál es. Listo. Por eso siempre el menos infinito o el más infinito van dentro de corchetes, porque no sabemos puntualmente en dónde comienzan ni en dónde terminan. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, el primer intervalo que tenemos acá este, que está acá, Chan, que subrayé de verde, bueno, va desde menos infinito hasta el número A. Pero ¿qué ocurre con ese número? Ese A es abierto, el A no entra. Fíjense aquí, miren, la descripción no entra. Y aquí gráficamente nos damos cuenta de que no entra, miren. Si se da cuenta, va desde menos infinito, desde la izquierda, hasta el número A, pero A no entra. Listo. Muy diferente al intervalo al que le sigue, este que estoy acá subrayando de rojo. Entonces, va desde menos infinito, pero ¿qué ocurre? El A sí entra. Si se dan cuenta que acá está en corchete, miren, está en corchete y acá está con el igual. En este caso es menor o igual. Listo. Y gráficamente, fíjense, es todo lo que está en rojo y la A también está en rojo. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, en el siguiente, pues lo voy a subrayar azul, este que está en azul. Bueno, comienza en A, pero A no entra. Sí, mire que A no entra. A no entra. ¿Sí? Hasta infinito. Entonces, mire gráficamente, A no entra, pero sí va hasta infinito. Listo. Va hasta infinito. Bueno. Y en el siguiente, que lo vamos a hacer de gris, este que está acá, lo subrayé de gris. Bueno, entonces, en este caso, A sí entra. Fíjense que está en corchete. Mira, acá también me dice que entra. Sí, porque está al igual. Dice que X mayor o igual que A. A entra, mire que A está en rojo y todo de ahí para allá va en rojo. Listo. Bueno, mis chicos, entonces pues eso es como así algo general, general de las desigualdades de los números reales. Tenemos que hablar algo muy puntual. Cuando hablamos de desigualdades, tenemos que hablar de inecuaciones, pero inecuaciones lo dejamos para un próximo video. Bueno, chao, chao.